Buenos días, hoy nos toca el Salmo 43 y yo le he puesto el título de la depresión a la alabanza. Dice así el Salmo: Oh Dios, defiéndeme de las acusaciones de estos implacables hombres mentirosos, porque tú eres Dios, mi único refugio. ¿Por qué me has echado a un lado? ¿Por qué tengo que llorar oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas sean mi guía, que ellas me guíen a tu templo, a Sión, tu santo monte, donde tú habitas. Allí acudiré al altar de Dios, del Dios que es la fuente de mi gozo, y lo alabaré con mi arpa. Oh Dios, mi Dios, ¿por qué voy a desanimarme y a estar triste? Confía en Dios, nuevamente lo alabaré. Él es mi Dios y mi Salvador. Los salmos nos recuerdan la necesidad de alabanza y adoración, aun cuando nos sintamos mal, y esto es un claro ejemplo de ello, ¿verdad? Echemos un vistazo rápido. A ver, empieza el salmo desde un dolor profundo y se pregunta el autor: Dios, ¿dónde estás cuando los malvados me rodean? Él se sentía injustamente acusado y llevó su queja al lugar correcto, la dejó en manos de Dios, porque él conocía la dificultad de tratar con gente perversa, porque no solo hacen lo malo, sino que también saben cómo encubrirlo con engaño. En una situación tan difícil él hizo lo correcto, clamó a Dios. Dios, ¿por qué no puedo sentirte, Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan lejos? Sigue preguntándose. Porque el autor se sentía abandonado por Dios. Si tú estás pasando por un momento parecido y piensas igual, recuerda que es imposible que Dios te haya abandonado. Si verdaderamente has creído en el Evangelio de Jesucristo, entonces eres miembro eterno de la familia de Dios y de la Iglesia de Cristo. Y el Espíritu Santo también ha hecho morada permanente en ti. Y además Jesucristo ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no le des más cabida en tu mente y corazón a pensamientos como estos. Mejor entrégale toda esa preocupación al Señor y pide ayuda a Dios en medio de tus tristezas y ejercita la fe que Él te ha dado para recordar que, sin importar cuál sea tu situación, puedes esperar en Dios, porque aún hay motivos para alabarle, a pesar de que la situación a ti pueda parecerte desesperada. El salmista sabía que su propia luz y verdad no eran suficientes para llegar a la presencia de Dios. Necesitaba la luz y la verdad divinas. No estaban dentro de él, así que si Dios no las enviaba, no las tendría. En base a su conocimiento e intimidad con Dios, el autor se puede anticipar y saber cuál es la respuesta de Dios. Eso sí que es fe, o a mí me lo parece. Desde este momento hay un giro radical en la forma de ver las cosas. Ahora el salmista sí es capaz de comenzar a alabar cuando recuerda la palabra y la verdad de Dios. Él comenzó en depresión, pero terminará en adoración, alabando a Dios. Dice el versículo 4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El autor del Salmo, lleno de fe, tenía la convicción absoluta de que Dios respondería a su oración, y él quería corresponder al Señor con alabanza. Recordemos que bajo el nuevo pacto ya no ofrecemos sacrificios de animales, pero aún traemos el sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando el autor recuerda quién es Dios, ya se anticipa a la respuesta venidera del Padre. Y esto es lo que le hace recuperar el ánimo, desafiar los sentimientos depresivos. Y él dice: porque tú eres el Dios de mi alegría. Es como decirle: quiero recuperar el gozo, Señor. Ahora entiende el salmista lo que está haciendo Dios. Está guiándole paso a paso al refugio definitivo de cualquier creyente en cualquier tipo de pruebas. Está guiándole a la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, juntamente con la luz, que era exactamente lo que él estaba pidiendo al Señor. Desde esta gran confianza en el Dios de su fuerza y su alegría, se siente confiado y decide dar ahora una orden a sus sentimientos de tristeza. Le prohíbe a su alma la desesperación.
Y dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista tenía esperanza en la redención de Dios, pero ésta aún no había llegado. Mientras tanto, no se rendiría a sus sentimientos de depresión y desánimo. En cambio, desafió sus sentimientos y se los llevó a Dios. Les dijo a los sentimientos de desánimo y falta de paz, espera en Dios. Él volverá a responder finalmente porque lo ha hecho antes. Vemos que al final del Salmo ninguna de las circunstancias del salmista había cambiado, solo su actitud. ¿Y qué diferencia hizo esto? En lugar de quedarse callado, quieto y angustiado, el salmista decide orar a Dios y presentar su causa, entregarle sus aflicciones, sus peticiones. Por eso ahora él tiene paz y puede esperar confiado. ¿Existe una cura para la depresión?, se pregunta el comentarista Boyce. Sí, pero no está en nosotros, está en Dios. La cura es buscar el rostro de Dios para que el nuestro no quede abatido, que es lo que hace el salmista. La fe puede tener una larga lucha con el miedo, pero la fe tendrá la última palabra, y esa palabra será mi salvación y mi Dios. Matthew Henry dice, nunca debemos pensar que el Dios de nuestra vida y la roca de nuestra salvación nos ha olvidado si hemos hecho de Él nuestro refugio. Así el salmista se esforzó contra su desaliento. Al fin su fe y esperanza obtuvieron la victoria. Este día te quiero animar a hacer dos cosas. Prepárate para los días difíciles, recordando promesas de Dios a lo largo del tiempo, porque ninguno de nosotros sabe cuándo el Señor nos puede enviar una prueba, una enfermedad, para perfeccionar nuestra fe, pero debemos de estar preparados para ello, porque puede pasarnos. Por lo tanto, ponte la meta de recordar todos los días un atributo de Dios o una promesa del Señor y alaba a Dios recordando que son esas promesas las que nos sostienen y nos sostendrán en el día malo. O, por ejemplo, empieza este día diciendo, te alabo Dios porque eres todopoderoso y has prometido que nada ni nadie me podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice Romanos 8. En segundo lugar, te animo a tener un amigo de oración con quien puedas abrir tu corazón y confiarle tus dudas, ansiedades y problemas. No estamos solos. Dios nunca nos abandona. Hemos sido unidos a Cristo para siempre y Dios nos ha hecho parte de una familia espiritual que tiene el propósito de ayudarnos a crecer en amor y en nuestra semejanza a Cristo. Por tanto, en lugar de aislarte cuando estés pasando por una dificultad o una depresión, lo cual puede ser que es lo que te pide el cuerpo, ¿verdad? Acércate a los que Dios puso a tu lado, acércate a tu iglesia para ayudarte a esperar en el Señor y recordarte que Él es nuestro ayudador, nuestra alegría y nuestra fortaleza. Padre, qué agradecido me siento por este precioso salmo y por cómo me ayudó en tiempos de depresión. Es como un bálsamo, Señor, a mi corazón. Ayúdame a aferrarme a las palabras de este salmo y a usarlo en mi vida, sabiendo que esto fue escrito para mi instrucción y dirección si llegase a sufrir desaliento. Gracias, Señor, porque mi confianza está basada sobre quién eres tú y no sobre mí. Eso, mi Dios, trae paz a mi vida, sabiendo que me vas a responder y a traer de nuevo el gozo de tu salvación y tu paz. Por eso en este día yo quiero ofrecerte sacrificio de alabanza y adoración a ti, mi Dios, mi Rey, mi fuente de alegría y mi libertador, porque solo tú mereces toda la gloria y todo el honor. Amén.